Pues buenas tardes a todos una vez más. Amén. Amén. Buenas Estamos tardes. aquí en la casa de nuestra hermana Etelvina y vamos a dar un estudio. El estudio es la diferencia entre un justo y un injusto, o un impío y un piadoso, o un pecador y un hombre de bien, una mujer de bien. La diferencia entre el justo y el injusto. Amén. Entonces, bueno, vamos a empezar leyendo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo 5:45. Amén. Amén. Mateo 5:45. Injusto. Amén. 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 5:45. Vamos a leer. Amén. Amén. Gloria al Rey. Adelante, por favor, vamos a leer. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Amén. Entonces, bueno, la Escritura nos dice que hay justos y que hay injustos. Pero sin embargo, el Eterno, el Todopoderoso, dice que hace salir el sol. Amén. Amén. Significa, es una revelación, aunque pudiéramos entenderlo, que Dios nos da un día más de vida para todos. Y y bueno, de alguna forma, podemos entender esa parte, ¿no? Podemos entender la parte donde Dios le da la oportunidad tanto a los justos como a los injustos. Hoy vamos a hablar de la diferencia entre uno y otro, pero sin embargo Dios hace salir su sol, dice aquí este verso, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, ¿qué significa hace salir su sol? Significa que les da la oportunidad a todos de proceder al arrepentimiento. Amén. Aunque sin embargo, bueno, el ser humano puede estarse indignando por los acontecimientos de algunas otras personas. Sin embargo, podemos ver que el Padre Todopoderoso le da un tiempo al pecador, le da un tiempo al injusto para que se arrepienta de todas sus acciones, de todas sus obras malas, y entonces, bueno, de alguna forma entendemos esa parte. Amén. Entonces vamos a leer Juan 5:28. Amén. Vamos a leer Juan 5:28 y 29, por favor. Amén. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vemos la misericordia del Eterno en el verso anterior, pero sin embargo el ser humano toma una decisión, si permanece en su maldad o procede al arrepentimiento. Si procede al arrepentimiento, dice la Escritura que hay una diferencia entre el justo y el injusto. Dice la Escritura que el justo saldrá a resurrección de vida y el injusto saldrá a una resurrección de condenación. ¿Sí? Todos vamos a resucitar, pero hay una resurrección que se llama resurrección de vida y hay una resurrección que se llama resurrección para condenación. Lo leemos aquí en la Escritura. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Los que hicieron lo bueno o los que procedieron a arrepentimiento. Porque en el
en el capítulo que leímos de Mateo 5:45 nos dice que el Eterno hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Y de alguna forma nos está dando a entender que el sol representa al Mesías, y la palabra nos enseña que el Mesías vino para que nosotros procedamos al arrepentimiento. El Mesías viene, muere, toma nuestra iniquidad, la lleva al madero, la lleva a la cruz, como algunos le dicen, y hace un cambio. Nosotros somos llamados justos por la obra del Mesías. Nuestra injusticia es quitada, nuestra maldad es quitada y pasamos a ser justificados delante del Eterno. Salimos de las tinieblas y somos llevados a la luz admirable. Amén. Porque en otro tiempo, dice la Escritura, vosotros erais tinieblas. Amén. Pero habéis sido llamados a arrepentimiento, somos llamados a arrepentimiento. Y cuando viene un arrepentimiento verdadero, solamente es por obra del Ruach HaKodesh, del espíritu de Elohim, del Ruach de Elohim, del Ruach HaKodesh, como se dice en hebreo. El que procede a arrepentimiento tiene la oportunidad de pasar de la resurrección de condenación a la resurrección de vida. Entonces esta es una de las primeras diferencias entre el justo y el injusto. El justo entrará a una resurrección de vida, mas el injusto, el pecador, resucitará para una condenación. ¿Sí? Condenación lo podemos determinar como juicio o como una sentencia sobre aquel que estuvo pecando en vida. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vamos a leer Job 31:3. Job 31:3. Amén. Amén. No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿Sí? No hay quebrantamiento. Es una pregunta, pero al mismo tiempo vendría a ser una confirmación. ¿Sí? Hay quebrantamiento. ¿Sí? Hay quebrantamiento para el hombre impío. ¿Qué significa ser impío? ¿O qué significa ser pecador? ¿O qué significa ser injusto? Impío es aquel que, conociendo de Elohim o conociendo de la bondad, se inclina a hacer la maldad, la iniquidad. Y de alguna forma este mensaje que estamos transmitiendo el día de hoy es para todo el mundo, para los que somos piadosos o decimos ser piadosos, que decimos estar en el camino del Eterno, y también para aquellos que piensan o sienten o están seguros o creen que no están en el camino del Eterno, para que procedan a un arrepentimiento, porque la impiedad trae consecuencias, la maldad trae consecuencias, el pecado trae consecuencias. Entonces, si una persona es pecadora, va a tener, aquí dice la Escritura, un quebrantamiento. Un quebrantamiento. ¿Qué es un quebrantamiento? Un quebrantamiento es una sentencia, un juicio doloroso, una prueba, una situación en la que el ser humano no quisiera estar. Ese es un quebrantamiento. Quebrantamiento de espíritu, quebrantamiento de altivez,
de orgullo, porque el ser humano cuando peca, peca sin Dios. Cuando el ser humano peca, peca por su egoísmo, por su altivez, por su arrogancia, por eso el ser humano le es fácil pecar, porque no tiene temor del Eterno, y al no tener temor el ser humano del Eterno, pues le da igual si el hombre, si el amigo, el vecino, la esposa, el esposo, el hijo, la hija, el padre, la madre, incluyendo a Dios, al Eterno, le da igual lo que ellos piensen, no le interesa. Viene una independencia completa de los mandamientos y de las ordenanzas del Eterno. Entonces ese es un impío, ese es un pecador que se ha aventurado a vivir su vida conforme sus concupiscencias, conforme sus bajas pasiones. Y bueno, estamos viviendo en tiempos complicados, estamos viviendo en tiempos de secuestros, estamos viviendo en tiempos de asesinatos, estamos viviendo en tiempos donde el ser humano le arrebata la vida a otro ser humano, y pareciera que no hubiera dolor, pareciera que no hubiera sentimiento de culpa, pareciera que no pesara sobre esa persona ese hecho o esa acción, y nos damos cuenta que en torno al dolor, en torno al sufrimiento de otros, esta persona no le interesa y no le importa lo que la otra persona sienta o viva. El quebranto es aquello que le va a causar un dolor por las cosas que ha cometido durante su vida, o inclusive el quebranto va más allá de la vida misma. Dice, la paga del pecado es muerte, ¿sí? Entonces, pudiéramos hablar de una muerte física, pero al mismo tiempo estamos hablando de una muerte espiritual, ¿sí? Entonces es importante entender esa postura, es importante entender que el Eterno nos está llamando al arrepentimiento. El Eterno está llamando al ser humano al arrepentimiento. El ser humano se acerque al arrepentimiento, venga al arrepentimiento, y de alguna forma tarde o temprano, el ser humano va a tener que dar cuenta de sus acciones delante del Eterno. Entonces es muy importante esta parte. Amén. Amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Bueno, pues vamos a continuar este estudio. Denme un segundo, solamente un pequeño segundo, para continuar este estudio. Amén. Baruch Hashem, Adonai. Aleluya. Aleluya. Baruch Hashem. Bueno, pues estamos viendo el tema del quebranto, más bien la diferencia entre ser justo y ser injusto, ¿verdad? Estamos viendo que Mateo 5:45, la escritura nos dice que Dios permite salir el sol sobre buenos y malos, ¿sí? Sobre justos e injustos. Entonces, bueno, de alguna forma entendemos esta parte y queremos decirle a todos aquellos que nos escuchan el día de hoy que Dios quiere que nosotros tomemos una determinación. Dios quiere que tomemos una determinación a permanecer dentro de la justicia de Dios.
o si no estamos dentro de la justicia de Dios, que procedamos al arrepentimiento y podamos alcanzar misericordia de Dios para que no seamos condenados, para que no seamos quebrantados. Leímos ahí en Job capítulo 31, verso 3, dice, ¿no hay quebrantamiento para el impío? Es una pregunta. Job lo sabe. Job lo sabe, hay un quebrantamiento para el impío, nada más que él lo hace en forma de pregunta. ¿No hay quebrantamiento para el impío? ¿No hay quebrantamiento para el impío? Preguntando a los que lo escuchaban en ese momento. ¿No hay un quebrantamiento para el impío? Yo les pregunto a ustedes, ¿habrá quebrantamiento para el impío? Sí, sí hay un quebrantamiento. ¿Y qué es un quebrantamiento? Es una sentencia, es un juicio, es el Eterno tomando una acción, el Eterno tomando una acción en contra de aquellas personas que están viviendo impíamente, el Eterno tomando una acción en contra de aquellas personas que están viviendo en pecado. Por eso es muy importante que cada día analicemos nuestras obras, si son buenas o son malas, y por eso es importante entender que el sol está dispuesto tanto para el justo como para el injusto. Porque el sol, como dice el Eterno, que Dios, el Eterno, da el sol para buenos y malos. ¿Sí? El sol representa en esta escritura la venida del Mesías. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Y podemos venir delante del Mesías con un corazón contrito y humillado, el cual el Eterno no desprecia, ¿sí? Y pedir perdón por cada una de nuestras faltas, pedir perdón por cada uno de nuestros errores, de nuestras fallas. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Entonces es importante entender esta parte. Vamos a leer ahí en el libro del Salmos 43, verso 1. Amén. A ver qué nos muestra la escritura. Vamos a ver qué la escritura nos muestra en este Salmo 43. Amén. Júzgame, oh Elohim, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Sí. Ciertamente el Eterno nos va a juzgar. ¿Sí? Sí. Ciertamente todas nuestras acciones van a ser pesadas delante del Rey, delante del Eterno. Y muchas veces las personas preguntan o decimos, ¿por qué a mí? Que soy tan bueno, ¿por qué a mí que voy a la iglesia? ¿Por qué a mí si no le hago mal a nadie? ¿Por qué me pasa esto a mí? Porque el Eterno nos está, ¿qué? Juzgando. Si el Eterno nos está juzgando, es para defendernos, dice la Escritura. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Amén. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. ¿Quién es un hombre engañoso? ¿Quién es el mentiroso? ¿De dónde viene un mentiroso? Dice la Biblia que el Satán es el padre de la mentira. ¿Qué está pasando con una persona que está viviendo en esa situación? Por ejemplo, un secuestrador, por ejemplo, una persona que engaña a otra y le dice, mira, ven, te voy a mostrar, te voy a enseñar algo, y se lleva a una persona a base de engaños, la violan, la ultrajan, inclusive la pueden matar. A través del engaño las engañan a las mujeres o a los hombres. Entonces la escritura nos está diciendo, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Pero cuando esta persona está pidiendo ser juzgada, quizás el juicio va a ser para un quebranto. Y el quebranto va a traer teshuvá,
El quebranto va a traer arrepentimiento a la vida de esta persona y quizás ese quebranto sea en vida. Que el Eterno permita, dígalo conmigo, que el Eterno permita Que el Eterno permita que el quebranto que el quebranto sea para arrepentimiento, sea para arrepentimiento, para corregir, para corregir, para enmendar. para enmendar. Amén. Amén. Entonces, bueno, sin embargo hay quebranto a veces a la vida del ser humano y sin embargo el ser humano sigue en su necedad. El ser humano sigue en su mala inclinación. El ser humano sigue cometiendo actos de violencia, el ser humano sigue cometiendo actos despreciables. El Eterno nos libre, diga conmigo, el Eterno nos libre El Eterno nos libre de cometer actos despreciables. de cometer actos despreciables. Porque ahora mismo pudiéramos salir a la calle y en el auto atropellar a alguien sin desearlo, sin quererlo, pero a ninguno de nosotros nos gustaría atropellar a alguien, ¿o sí? A ninguno de nosotros, por algún error, por algún descuido, nos gustaría que alguna persona falleciera por causa de un descuido. Entonces, el salmista está diciendo, júzgame, oh Elohim, defiende mi causa. Líbrame, líbrame. Líbrame de gente impía, líbrame de situaciones adversas, líbrame de una situación complicada, ayúdame, protégeme, levántame, ten misericordia de mí. ¿Sí? Ahorita mismo pudiéramos salir a la calle y la gente impía pudiera salir a asaltarnos, tirarnos un balazo y Hasbe Shalom, el Eterno no lo permita. Amén. Y ahí quedar. Por eso el salmista está diciendo en esta plegaria, líbrame de gente impía, del hombre engañoso e inicuo, pues que tú eres el Elohim de mi fortaleza, porque me has desechado. El Eterno no nos desecha, simplemente nos está probando, Baruch Hashem, nos está puliendo, vamos a decirlo así. Cuando el Eterno permite algo en nuestras vidas es porque quiere que seamos mejores, quiere que no caigamos en la impiedad, quiere que no caigamos en la injusticia. Vamos a leer el Salmo 140, verso 11, por favor. Entonces hay una diferencia entre el hombre justo y el hombre injusto, entre el impío y el piadoso, entre el bueno y el malo. Amén. Por favor. Amén. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. Baruch Hashem. Baruch Hashem. El hombre, voy a traducirlo de otra forma. Aquí dice deslenguado, ¿sí? Vamos a decirlo chismoso. ¿Es correcto? Mitotero, argüendero, chismoso. No será firme ¿en dónde? En la tierra. La tierra. O sea, quiere decir que está perdiendo su herencia. Una persona que destruye con la boca. Es bien tremendo esto, porque tenemos que bendecir. Diga conmigo, tenemos que bendecir. Tenemos que bendecir. Aunque nos esté costando trabajo, tenemos que bendecir. A las autoridades, por ejemplo, nuestro presidente, va a recibir críticas. Nuestro gobernador va a recibir críticas. Nuestros líderes van a recibir críticas, pero para que nosotros vivamos en paz, para que seamos afirmados en la tierra, en lugar de maldecir, de deslenguarnos, en lugar de calumniar, tenemos nosotros, aunque creamos tener la razón y ver,
el presidente se está equivocando, nuestro líder se está equivocando, aunque parezca tener la razón yo de lo que estoy diciendo, yo tengo que bendecir a mis autoridades. ¿Sí? Porque al bendecir yo estoy creando ángeles. Usted sabe esa parte de la enseñanza que hemos tenido, que cuando nosotros bendecimos, nosotros estamos creando ángeles que van a favor de cierta persona. Cuando tengamos algún conflicto con alguien, con alguna circunstancia, tenemos que quedarnos callados. Si no vamos a bendecirlo, tenemos que quedarnos callados. Ahora, yo no puedo bendecir a alguien, es importante. Yo no le puedo declarar una bendición a una persona si siento enojo en mi corazón. Si yo tengo un enojo en mi corazón, primero tengo que desarraigar el enojo de mi corazón y después soltar la bendición o pedir o interceder por esa persona. Baruch Hashem. Pero si yo enojado digo, Señor, bendice a fulano, a perengano, ¿sí? ¿Qué va a pasar con mi bendición? Se va a convertir en maldición. Porque dice la Escritura, con los labios me honras, pero tu corazón está lejos de mí. No podemos bendecir a alguien si nuestro corazón está distanciado de esta persona. Y no sabemos si esa persona no necesariamente tiene que ser una persona mala o una persona complicada para que nosotros comparemos si merece o no merece nuestra bendición. Pues la Escritura dice que el Eterno envía el sol sobre buenos y malos. Le está dando la oportunidad al malo de arrepentirse. El Eterno envía sus bendiciones cada mañana y una de ellas se llama misericordia. Amén. Para que el impío se convierta, para que el impío se arrepienta. Desafortunadamente muchos se arrepienten cuando ya es demasiado tarde. Aunque dice la Escritura que mientras hay vida hay esperanza, ¿sí? Dice un dicho coloquial mexicano, dice, después del niño ahogado, quieren tapar el pozo, pero en realidad hay una solución, hay una esperanza, hay una esperanza. Mientras hay vida hay esperanza. Desafortunadamente, no le podemos devolver la vida a una persona que falleció, ¿verdad? Esa persona ya no está. Pero la persona que le quitó la vida a esa otra persona, esa persona tiene una oportunidad de parte del Eterno. Una persona que abortó y le quitó la vida a uno o a dos o a varios pequeñitos, está en un proceso de quebrantamiento de parte del Eterno, en un proceso de juicio de parte del Eterno. Pero sin embargo, esa persona tiene vida y tiene esperanza de parte del Eterno. Baruch Hashem. Entonces es importante entender que lo que la Escritura nos dice aquí en el verso 11, el hombre deslenguado no será firme en la tierra. ¿Puedes prender la luz? Amén. Amén. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. Entonces, nosotros, el Eterno nos está llamando a que nosotros cuidemos nuestro hablar. El Eterno nos está pidiendo que no juzguemos. Amén. 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 Entonces, pongamos atención. El Eterno no nos va a calificar, no nos va a honrar
si nosotros somos deslenguados? Es que mi vecino me robó. Es que mi vecino todos los días que pasa me hace gestos, me hace muecas, y yo pues lo que hago es lo que yo tengo que hacer con él es bendecirlo. Amén. Yo no me tengo que poner al nivel de la otra persona, porque yo soy un hijo del Eterno. Y si nosotros entendemos, nada más déjenme leer esa parte que a lo mejor Mateo 5:45, pero lo voy a leer desde antes para que entendamos no solamente el verso que les leí, nada más les leí el verso que dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. La lluvia significa bendición. El sol significa al Mesías y la lluvia significa el Ruach HaKodesh. Amén. Las dos partes importantes que el Eterno envió para que el ser humano obtenga salvación. Pero sin embargo, dice ahí, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Porque dice la Escritura, y ahorita no tengo la cita a la mano, que ninguna hoja del árbol cae sin la voluntad del Eterno. ¿Qué es la voluntad del Eterno? La voluntad del Eterno no es que el hombre malo gobierne. La voluntad del Eterno es que todos procedamos al arrepentimiento. Sin embargo, el ser humano tiene libre albedrío y el ser humano va a provocar que la hoja del árbol caiga. ¿Sí? Entonces, cuando la hoja del árbol cae, estamos hablando de un quebrantamiento. Cuando la hoja del árbol cae, estamos hablando de que el Eterno está permitiendo un juicio a nuestra vida o a la vida de alguien, a la vida del ser humano, pero es para que el ser humano entre en un momento de arrepentimiento sincero delante del Eterno. Mientras esa persona está viva, esa persona tiene una oportunidad. Cuando esta persona fallece, es como Lázaro y el rico. Dice la Escritura que Lázaro sufrió sus males en vida, pero fue consolado, ¿en dónde? En el seno de Abraham. Y el rico recibió sus bienes en vida, pero vivió apartado de la voluntad del Eterno. ¿Sí? Vivió apartado de la voluntad del Eterno y eso le provocó que en el lugar donde él fue llevado, no fue en el mismo lugar donde fue llevado Lázaro. Lázaro fue llevado a un lugar llamado el seno de Abraham. Y cuando nosotros hablamos de un seno, estamos hablando de un lugar de seguridad. Cuando una madre o cuando un padre llevan pero especialmente la madre, pero el padre también lo puede hacer, abrazar al hijo, protegerlo y lo atrae hacia el pecho, ¿sí? Eso es lo que hace el Shaddai, el del amplio pecho. Nos lleva a su seno espiritualmente para consolarnos, para protegernos, para guiarnos. Y entonces Lázaro era llevado al seno de Abraham, ¿sí? Y el rico fue llevado a un lugar de tormento, dice la Escritura. Entonces es importante entender esta parte. Y entonces, cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pide, dale, y al que quiere tomar de ti prestado, no se lo niegues. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo.
Hoy estoy compartiendo esta palabra, perdón. Estoy compartiendo esta palabra porque nos sentimos indignados. México se siente indignados por la muerte de una niña de 7 años que fue secuestrada, que fue ultrajada, violada y no sabemos qué tantas otras cosas, y fue asesinada. La sustrajeron de su casa, más bien de su escuela, y la llevaron a una casa y estuvo desaparecida por casi 5 días. Y los papás de alguna manera no la encontraban. Cuando la encontraron pues muerta. Y este tema que les estoy compartiendo va a ser quizás de controversia para mucha gente, porque a pesar de todo lo que sintamos, no podemos tomar la justicia en nuestras propias manos. Dijo alguien ahí, que me los dejen un ratito, 10 minutos que me los dejen, y los voy a dejar peor de como dejaron a la niña. Dice aquí la escritura: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Sí? Pero yo os digo, amen a vuestros enemigos, bendigan a los que os maldicen, hagan bien a los que os aborrecen, y oren por los que os ultrajan y os persiguen. Tremendo. ¿Cómo el Eterno tiene misericordia de aquellas personas que están mal? ¿Cómo el Eterno tiene misericordia de aquellas personas que cometen un error, una falla, una desesperación, en un momento de desesperación, en un momento de desequilibrio mental, en un momento de desequilibrio espiritual, uno puede cometer una falta? No, eso quiere decir que todos no estamos exentos a cometer un error. Todos podemos fallar y cometer una situación grave por un pequeño descuido, sobre todo por estar lejos del Eterno. Cuando el ser humano peca, cuando el ser humano asesina, cuando el ser humano viola, cuando el ser humano mata, destruye a alguien, es alguien que está sin Dios. Es alguien que está enojado, peleado, molesto con la vida, molesto con Dios, consigo mismo. Y aún así, la Escritura nos habla de tener misericordia de estas personas. Y aún así, el Eterno nos dice, tenemos que perdonar. ¿Sí o no? Fíjese lo que dice la Escritura. Pero yo digo, amen a vuestros enemigos, bendigan a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y oren por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, los que hacen estas cosas son hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Si no, yo me convierto en lo mismo que estoy juzgando. Si no, yo me convierto en lo mismo que estoy criticando. Si no, yo me convierto en lo mismo de lo que yo estoy aborreciendo. Pero sin embargo, el Eterno me dice, bendice, no maldigas. Abre tu boca y levanta una oración para que esta gente que dañó, que mató, que asesinó y que pudiera tocarnos a cualquiera de nosotros, el Eterno no lo permita, Hazbe Shalom, nos pudiera tocar, pero por eso dice ahí la Escritura que el salmista está clamando, líbrame, líbrame, líbrame del hombre impío, líbrame de aquel que me ultraja, líbrame de aquel que me hace caminar 2 millas. Pero ¿qué va a pasar si me toca una persona que me ultraja
¿Qué va a pasar si una persona me hace caminar 2 millas, me bofetea? ¿Qué va a pasar? Dice el Eterno que tengo que perdonarlo, que tengo que bendecirlo, tengo que orar por esa persona para que seamos hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Voy a poner un ejemplo que no es quizás muy buen ejemplo, pero sin embargo se va a entender lo que estamos hablando el día de hoy. Supongamos que esto que tengo en mis manos es una bala. Supongamos que es una bala. ¿Sí? Supongamos que esta bala está dentro de una pistola. Y esta bala vino y entró sobre otra persona. ¿Sí? ¿Cuál fue o cuál es el propósito de la bala? Matar. ¿Sí? La bala fue creada para matar. Ni una hoja del árbol cae si no es la voluntad del Eterno. Si esta pistola es disparada y esta bala tiene que cumplir su misión, quizás lo va a hacer. Pero si esta pistola a veces se encañona, no, pues, ¿cómo se les dice? Que no sale la bala. Aunque la bala haya sido creada para matar. Si esa pistola se traba, vamos a decirlo así, esta bala no cumplió el propósito y esta persona que está de este lado vivió. ¿Quién decidió que esa persona viva? El Eterno. Y si esta bala hubiera salido, ¿quién permitió que esa bala saliera? El Eterno. Porque el Eterno toma la decisión de quién vive y quién muere. El diablo no tiene poder. El diablo no tiene poder. Él decide, de acuerdo a nuestras acciones, lo que nosotros estamos creando, lo que nosotros estamos produciendo, Él permite, por nuestra acción, lo bueno o lo malo. Se llama sentencia, se llama juicio, ¿sí? Voy a poner otro ejemplo similar. Resulta que hay animales muy pequeñitos. Es más, vamos a llamarle bacterias, ¿sí? Ahorita que está de auge lo llamado el coronavirus, que surgió en un país, ¿sí? ¿Qué pasa? Que si tú vas a China, y aunque tú vayas a China, no te enfermas, y no te contagias, y no mueres. Pero sin embargo viene una persona de China a tu ciudad, a tu colonia, quizás traiga el virus, la bacteria, estornuda, esa bacteria entra a tu organismo y que resulta que esa persona fallece. ¿Quién decide? ¿Quién vive? ¿Quién decide? ¿Quién perece? ¿Verdad? Ya no fue una pistola, ya no fue una persona accionando, fue una consecuencia, fue decíamos en algún estudio pasado, una acción o una causa por el hombre vivir en la carne.
una causa por el hombre vivir en una situación que le va a traer muerte. ¿Sí? Definitivamente, una persona que muere en manos de una otra persona, esa persona puede ser una persona inocente, puede ser una persona justa, la que está muriendo en manos de un asesino, ¿sí? Pero sin embargo, estamos viendo que la misericordia del Eterno es más grande de nuestra comprensión, de nuestra capacidad. ¿Qué pasa últimamente con la gente que agarran a un secuestrador o agarran a un ladrón o a alguien? Hemos visto en el internet que lo agarran a los golpes, hasta matarlo casi, lincharlo, y hemos visto gente que ha quemado viva a otra gente. Nosotros no somos Dios. Nos estamos convirtiendo, bueno, las personas que están haciendo esas acciones se están convirtiendo en asesinos también. Se están convirtiendo en jueces, ¿sí? Y la escritura nos dice aquí que ya no estamos para pagar ojo por ojo y diente por diente. No estamos en esa ley. No debemos de vivir en esa ley. Entonces, el Eterno quiere que nosotros bendigamos, oremos por las personas que nos hacen daño, para que seamos reconocidos hijos de Dios. Baruch Hashem. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así, no hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces es importante comprender, es importante entender que lo único que nos separa del hombre impío, lo único que nos separa del hombre injusto, lo único que nos diferencia de la gente que hace lo malo, es que Dios entró a nuestro corazón, que Dios dirige nuestra vida, porque nosotros en otro tiempo éramos tinieblas, en otro tiempo cometíamos actos vergonzosos, pero en este tiempo Dios nos permite venir al arrepentimiento, pedir perdón por nuestras faltas, por nuestras fallas y alinearnos a la voluntad del Eterno. Baruch Hashem. Proverbios 3:3, por favor. Amén. Por favor. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Nunca. ¿Cuándo? Nunca. Dame 10 minutos nada más para que me vengue, para que me desquite, nada más 10 minutos. ¿Qué dice el Señor? Nunca. Nunca. Nunca se aparte de ti la misericordia. Vive con misericordia. Sé misericordioso y encontrarás misericordia para tu propia vida. Sé bueno y Dios se va a acordar de ti en los momentos difíciles. Hay una palabra que me gusta mucho, dejen ver por aquí, la apunté. A ver si la tengo. Salmos 37:37. Me gusta mucho esta cita. Porque hay una recompensa para los hombres de paz. 37. Sí. Amén. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz.
hay un final dichoso para el hombre de paz. ¿Qué pasó con la gente que gritaba, crucifícalo? ¿Qué pasó con esa gente que gritaban, crucifícalo? ¿A quién soltamos? ¿A Jesucristo, a Yeshua o a Barrabás? ¿Y qué dijo la multitud? Soltamos a Barrabás. ¿Y qué hacemos de Yeshua, del Mesías? Crucifíquenlo. ¿Verdad? ¿Qué estaba pasando con los ánimos de esa gente? ¿Querían tomar? Venganza. Había odio, había resentimiento en su corazón. ¿Y qué pasó con el Mesías? ¿Qué dijo en el madero? ¿Qué dijo? Perdónalos. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Él es hijo de Dios. Él es hijo de Dios. No busquemos venganza. No busquemos venganza. Hay mucha gente inocente en la cárcel por la venganza. Hay gente que no quiere otorgar el perdón por la venganza. Tenemos que orar por esa gente que nos ultraja. Tenemos que pedir misericordia, Señor. Ten misericordia. Bendito el Eterno, estamos aquí. Podemos agradecer al Eterno que estamos aquí, pero sin embargo, la vida da la vuelta en un momento. Hoy podemos estar bien, mañana no lo sabemos. ¿Verdad? Pero déjenme decirle que aunque el Eterno permita un giro, ¿sí?, de 180 grados, si nosotros somos hombres de paz, ahí está la sentencia para el hombre de paz. Lo leímos en Salmos 37:7. La sentencia para un hombre de paz. ¿Cuántos dicen shalom? Shalom. Shalom alejem. La paz sea contigo. Bendice a tu esposo cada mañana con un shalom. Dile shalom, mi amor. Bendice a tus hijos con un shalom y dile shalom, mi amor, mi hijo, mi hija, shalom. No de labios, no de labios, de corazón. Tenemos que aprender a sentirlo de corazón. Tenemos que decirle al Espíritu Santo cada mañana, Señor, tú das tu sol y tu lluvia a buenos y malos. Dame de tu sol, dame de tu lluvia para que yo pueda bendecir a todos, no nomás a los buenos, para que yo pueda bendecir a los que yo siento que no son tan buenos, porque en mi perspectiva yo soy el bueno. En mi perspectiva yo tengo la razón. En mi perspectiva busco una razón para que el enemigo me robe la paz. ¿Por qué permites que el enemigo te robe la paz? Si tú dile shalom a tu esposo, si tu esposo no te da el shalom, deja que el Eterno obre en su corazón. Dale tiempo al Eterno. No es con espadas, no es con ejércitos, es con su Santo Espíritu, con su Ruach HaKodesh, que Él puede cambiar los pensamientos de nuestros seres queridos. Un poco de amor te va a hacer bien. Dilo conmigo. Un poco de amor, me va a hacer bien. Un poco de amor cada mañana. Entonces dice la Escritura en Proverbios 3:3, nunca se aparte de ti
El amor. La misericordia es amor. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Baruch Hashem. Adelante. Bendecimos al Eterno. ¿Cuántos dicen Baruch Hashem? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Dale la mano al que tengas más cercano y dile, te bendigo. Te bendigo con el amor de Dios. Amén. Un poquito de amor que yo necesito. Yo lo necesito primero. Para poderte amar, necesito un poco de amor. Para que tú seas libre. Amén. 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 Y amén. Baruch Hashem. Adelante, seguimos. Vamos a leer Sofonías. Amén. Sofonías 3:5. Sofonías 3:5. Baruch Hashem Adonai. Alguien que me ayude. Estos lentes. Por aquí, por aquí. Aleluya. Amén. Sofonías. Ahí está. Amén. Aquí está. Sofonías 3:5. Dice el Eterno, en medio de ella es justo, y no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Hace 2 días, yo le decía al Eterno, tú eres justo, el Eterno es justo. Y Dios usa a los ángeles para traer sus juicios, a veces sobre el ser humano. ¿Sí? Y la verdad, yo creo que esta niña Fátima era un ángel del Eterno. A nadie nos gustaría tomar el papel de Fátima. Yo creo que el ser humano es cobarde. El ser humano es cobarde porque el ser humano no quiere sufrir. El ser humano no quiere cumplir el propósito de Elohim en su vida. Todos tenemos un propósito de Elohim en nuestras vidas. Pero si tú supieras que tu propósito va a ser triste, doloroso, yo creo que le dirías al Eterno, no lo quiero. O lo que estoy viendo de fulanita que le pasó, ay, qué feo, qué horrible, qué doloroso. Ay, no, Dios me libre de que me pasara eso a mí también. El ser humano es... Ella yo la veo como un ángel de 7 años que partió. ¿A dónde partió? A la presencia del Eterno. Así de fácil. Esta pequeña, a esa edad, ¿dónde creen que está? Gozando de la libertad del cuerpo.
en la presencia del Eterno con un sufrimiento, con una situación. Pero aquí la Escritura nos dice claramente en Sofonías cómo el Eterno está obrando en las otras personas que se quedaron aquí. Tanto como son los padres, tanto como son aquellas personas que cometen estos actos delictuosos o vergonzosos o dolorosos. Dice la Escritura en Sofonías 3, verso 5. Dice, el Eterno en medio de ella es justo. ¿En medio de qué? De la situación que sea, de la prueba que sea. En medio de todo lo que pasa, el Eterno es justo. Nadie puede llamar al Eterno injusto. Nadie puede llamar a Dios injusto. Nadie le puede decir a Dios por qué lo permitiste. Nadie. Amén. Amén. Debemos de decir, Él es justo. Dígalo conmigo. Él es justo. Nuestro Padre es justo. Sí, amén. Nuestro Padre es justo. Aleluya. ¿Cuántos pecados venimos acarreando? ¿Cuántos pecados venimos acumulando de generaciones? ¿Cuánto hemos pedido perdón por los pecados de nuestros antepasados? Decíamos la vez pasada, tenemos que pedir perdón por los pecados de mis padres, de mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hasta 10 generaciones atrás. Decirle, Padre, en mi familia hubo incesto. Padre, en mi familia hubo robo. Padre, en mi familia hubo asesinato. Padre, en mi familia hubo esto, hubo aquello. Perdóname. Perdóname porque yo soy herencia, porque yo traigo ADN de ellos. Perdóname. Yo tengo que identificarme con el pecado de mis antepasados y pedir perdón, pedir misericordia. Cuando la mujer que fue hallada en adulterio, todos la querían apedrear, ¿verdad? Todos la querían apedrear. ¿Y Jesús qué hizo? Escribió en el suelo y después dijo, si alguien está libre de pecado, arroje la primera piedra. Y entonces su conciencia empezó a obrar. No debemos de juzgar. No debemos de condenar a nadie. La justicia es de Dios. Amén. Pero en esa justicia divina, el Eterno estará tratando con las partes, con las malas y con las buenas. Con las malas para que nosotros tengamos misericordia de las malas. Y con las buenas, o al revés, con las buenas para quitar nuestra altivez, nuestro orgullo, nuestra aparente santidad, nuestra aparente religiosidad. No tenemos la fuerza, quizás, por eso no nos ha pasado algo así. Hazbe Shalom, el salmista clamaba y decía, líbrame del impío. Amén. Hazbe Shalom, pero ¿cómo nos va a librar si nosotros no estamos pidiendo perdón por los pecados de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, tatarabuelos, de nuestros propios errores? No hemos pedido quizás perdón. ¿Cómo el Eterno nos va a librar si nuestro Mesías, nuestro Salvador, fue llevado a la cruz injustamente? Fue llevado al madero injustamente. ¿Sí? Y eso quizás nos puede pasar a nosotros. Quizás nosotros vamos a ir al madero, a la cruz, al sufrimiento, injustamente. Pero es ahí donde nosotros tenemos que bendecir, tener cuidado de no deslenguarnos, de no soltar palabrerías,
de no soltar palabrerías en contra de nadie, porque el Eterno te va a dar una recompensa. 37 del Salmos, por favor. Porque hay una recompensa, dice la Escritura. Tenemos una recompensa de parte del Eterno a nuestras vidas. Amén. 37. Shalom a todos nuestros hermanos que nos están acompañando en esta transmisión. 37. Amén. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Un verso antes. Pero él pasó y de aquí ya no estaba. Otro antes. Otro antes, por favor. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó y aquí ya no estaba. Dice la Escritura, yo vi al impío enaltecido. Pensó que nunca iba a venir el juicio del Eterno sobre su vida. Y eso es un error, porque después ya no estaba. El Eterno lo eliminó, el Eterno lo quitó, el Eterno trajo juicio sobre ese hombre que no se arrepintió. El Eterno le dio oportunidad de arrepentirse, no se arrepintió, el Eterno lo quitó. Es lo que dice. Sí. Pero él pasó y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo. Consideremos al íntegro y miremos al hombre justo, Porque hay un final dichoso para el hombre de paz. porque hay un final dichoso para los que somos hombres de paz. Baruch Hashem, diga, yo quiero ser un hombre de paz. Quiero ser un hombre de paz. Amén. Tenemos que ser varones de paz, hombres de paz. Sí, amén. Hombres no significa género masculino. Hombre significa hombre y mujer. Queremos ser hombres de paz. Es como si yo dijera todos. Me refiero a hombres y mujeres. No necesito decir todas y todos, sino todos los que estamos aquí, hombres y mujeres. Sí, amén. Y cuando decimos queremos ser hombres de paz, nos referimos también a el sexo femenino y masculino, que no se nos ha enseñado esa parte, por eso lo enseño. La palabra hombre se refiere a la humanidad. Vamos a decirlo de esa manera, a la humanidad. A la humanidad. ¿Sí? Sea sexo femenino o sea sexo masculino. Queremos ser hombres de paz. Entonces, no se sienta mal cuando usted diga yo quiero ser hombre de paz. Porque luego ¿a poco el Eterno se equivoca? No. Él no se equivoca. Si dejó la escritura hombre de paz, no se está refiriendo al sexo, se está refiriendo a la humanidad. Yo diga, yo quiero ser un hombre de paz. Yo quiero ser un hombre de paz. Amén. Amén. Queremos ser hombres de paz. Amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Y estoy leyendo, Baruch Hashem, Sofonías 3.3, dice, sus príncipes, 3.5, perdón. El Eterno en medio de ella es justo. Amén. Amén. No harán iniquidad. No hará, iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio. Amén. De mañana. Él no se le olvida. Jamás se le va a olvidar lo que el hombre está haciendo. Bueno o malo. Él es justo. Él es el juez. El Eterno es el juez. Yo oraba. No sé ustedes, pero yo oraba. Y le decía al Eterno, Padre, en tu misericordia, que sean encontrados los asesinos de Fátima. Amén. Que no quede impune esta situación. Que sean encontrados. Yo oré un día en la noche y al otro día en la mañana ya tenían dos nombres, presuntos nombres. Todavía falta que confirmen esa situación.
Pero ahora tenemos que pedir, cumple tu plan en la vida de ellos, en la vida de los padres, en la vida de la familia, perdón otra vez, en la vida de la familia, en la vida de los que nos hemos enterado de este trágica situación. Yo no puedo juzgar. El único que es juez justo es el Eterno. Entonces, en su misericordia, aquí vuelve a salir la misericordia del Eterno. Saldrá a luz su justicia. Nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que tenemos que orar por ellos porque no conocen la vergüenza, no hay arrepentimiento en el hombre perverso, en el inicuo o en el impío, no hay arrepentimiento. Su sentencia es un quebranto, su sentencia es la muerte, su sentencia es desaparecer. Porque no tienen vergüenza. ¿Qué pasa si te agarran con las manos en la masa? Como dicen por ahí. Pues te pones colorado de vergüenza. Te da vergüenza que te exhiban. Pero hay gente que los llevan al tribunal o los llevan a la justicia y todavía se están carcajeando. Se están burlando. Porque no conocen la vergüenza. Pero en realidad no hay arrepentimiento en su corazón. En realidad no hay dolor en su corazón. Y entonces, dice el verso 6, hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas. Hice desierta sus calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. ¿Qué quiere decir? Que viene juicio, que viene sentencia, que viene quebranto, que viene desolación, que viene desaparición de familias completas. Y así yo los corregí, pero ni aun así, dice la Escritura, se arrepintieron. Ni aun así hubo dolor en su corazón. Por eso tenemos que clamar por las personas, para que tengan vergüenza, hermano, para que tengan arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a leer, por favor. Quiero leer Génesis 38:7, por favor. Amén. Amén. Y el primogénito de Judá fue malo ante los ojos del Eterno, y le quitó el Eterno la vida. ¿Qué pasó con el que fue malo? Le quitó el Eterno la vida. El Eterno le quitó la vida.
el primogénito de Judá fue malo y el Eterno le quitó la vida. ¿Sí? Esa es una sentencia sobre el hombre malo. No todos los que mueren son malos, sino los malos que hicieron el mal sobre los justos, sobre los buenos. Pero vamos a decir que el Eterno habla de quitar la vida, no de esta vida física, sino de la vida eterna. ¿Sí? Hay gente que vive haciendo el mal todo el tiempo. Hay gente que vive cometiendo pecados todo el tiempo y creen que la van a librar. ¿Sí? Pero tenemos que entender, ¿sí? Sí, amén. Lo que dice en Génesis 38, 7. 7. Amén. Amén. El primogénito de Judá fue malo ante los ojos del Eterno y le quitó el Eterno la vida. Wow. Wow, ¿no? O sea, el Eterno ve si somos buenos o si somos malos. Él puede ver. Él sabe cuando somos buenos o cuando somos malos. Amén. Mantengámonos en la bondad. No dejemos que el mundo nos contamine. No dejemos que el enojo nos gane. ¿Sabes que el enojo puede terminar en una situación terrible? Y nos podemos convertir en malos. Y el Eterno nos puede quitar la vida, pero no la vida física, sino la vida eterna. Podemos ir al infierno. Podemos ir a la condenación o al quebranto. Hazbe Shalom, el Eterno no lo permite. ¿Sí? Génesis 34, 7. A ver si estoy bien. No. Sí o no. Bueno, vamos a ver si no me equivoqué. A ver. 34, 7, por favor. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Estamos hablando de un abuso, de una violación, ¿verdad? Entonces, correcto. Vamos a leer Esther 7:6. Esther 7:6. Si no hay arrepentimiento, si no hay teshuvá sincero delante del Eterno, el Eterno toma el asunto en sus manos y no se va a escapar. El malo no se va a escapar. Entonces, nosotros que estamos en el camino, tenemos que orar por los malos. El que toma la decisión, si viven o mueren, es del Padre. Amén. Esther 7:6. Por favor, si me haces favor. Amén. Esther dijo, el enemigo y adversario es ese malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Así es. ¿Quién es el malvado? Amán. El perverso Satán. Es el que produce odio, rencor, resentimiento, amargura. El diablo, el Satán, es el que trae al corazón del hombre el odio, el rencor, el resentimiento. Entonces, cuando nosotros estamos de parte del Eterno, el enemigo no nos va a poder tocar. Amén. El Satán no nos va a poder tocar. El adversario no nos va a poder tocar. Vamos a estar protegidos y vamos a estar resguardados. Salmos 54:5. Creo que ya no sé escribir. Ya ni me entiendo yo mismo. 54:5. Baruch Hashem. Amén. Él devolverá el mal a mis enemigos
cortarlos por tu verdad, córtalos por tu verdad, perdón. Amén. Amén. ¿Y vuelvo a leer? No debemos de buscar el hacer el mal a nadie. ¿Quién les devolverá el mal? El El Eterno. Eterno. El Eterno les devolverá el mal a nuestros adversarios, a nuestros enemigos. Nosotros tenemos, aunque nos cueste trabajo, que tener misericordia, pedir por ellos, pero si ellos se burlan, si ellos vociferan, ay sí, los aleluyos, ay sí, mira, los hijos de Dios, de Elohim, pues Él devolverá el mal, tarde o temprano, a nuestros adversarios, a nuestros enemigos. Salmo 101:4, por favor. ¿eh? 101, verso 4. Amén. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Aleluya. ¿Qué hace con el corazón perverso el Eterno? Lo aparta. Por más que uno se quiera acercar al Eterno, no lo va hasta que no haya un verdadero arrepentimiento, una verdadera teshuva. Cuando hay una verdadera teshuva, el Eterno lo perdona, el Eterno restaura. Por eso hay que procurar o hay que hacer no apartarnos del Eterno, no tener un corazón perverso, pedirle al Eterno, limpia mi corazón, no dejes que mi corazón se llene de odio, de coraje, de rencor, de amargura, de resentimiento. ¿Sí? Le tocó y le dio un golpecito a mi carro, pues me voy a desquitar y le voy a ponchar las llantas. No, no. ¿Por qué tomar acción cuando el Eterno puede tomar acción por nosotros? Y yo le hago y Él me hace, y así es un cuento de nunca acabar, porque Él me hace, yo le hago, y nunca vamos a acabar. Pero ¿sabes qué es lo que está pasando ahí? El corazón se está convirtiendo en un corazón perverso. Dice la Escritura, ¿no? A ver, por favor. 101:4. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Nos llenaríamos de perversión si actuamos como los demás, como el malvado. Si actuamos como el malvado, nos vamos a convertir en perverso. Nuestro corazón se va a convertir en un corazón perverso. Y el Eterno nos va a alejar de su presencia. Y yo no quiero que el Eterno se aleje. Yo no quiero que mi papi hermoso se aleje de mí. Yo quiero decirle, gracias, papito, todos los días, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Te pido por fulano, escucha mi oración. No es muy bueno conmigo, pero mira, Señor Padre, ayúdalo, por favor. Las personas que nos maltraten, las personas que nos ultrajen, las personas, tenemos que orar por ellos. Que nuestro corazón no se llene de perversión, de enojo, de ira, de contienda, de envidia. Baruch Hashem. Vamos a leer Proverbios 6:2. Proverbios 6:2. Amén. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Por eso tenemos que bendecir y no maldecir, para no quedarnos presos con los dichos de nuestra boca. Vuélvelo a leer, por favor. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Cuida tus labios. Cuando hagas algo que no está correcto, digas algo que no está correcto, pide perdón.
No maldigas, bendice. No digas algo negativo, di algo positivo. No digas, me va a pasar esto malo, no. Di, me va a pasar esto bueno, me va a ir bien, voy a estar protegido, voy a estar resguardado. El enemigo no me va a tocar, el enemigo está confundido, no me va a ver, no me va a encontrar. Yo estoy escondido en el hueco de la mano del Eterno. Amén. Soy la niña de sus ojos y el enemigo no me puede tocar. Estoy resguardado, estoy protegido. Amén. Baruch Hashem. Aleluya. El enemigo no me puede tocar. Dilo con fe. El enemigo no me puede encontrar. El enemigo caerá. El justo florecerá como la palmera. Yo voy a florecer. Yo tengo un final feliz. Un final dichoso. No voy a batallar. Todo se me va a dar. Porque el Eterno está conmigo. Porque yo observo sus mandamientos, sus preceptos, sus ordenanzas. Yo vengo a Teshuvah. Analizo mi vida constantemente antes de dormir. Como dice la Escritura, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Levanto mi fe. Levanto mi fe. Soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Vencedor. Acuérdense lo que les dije. Soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Créanlo. Somos un pueblo vencedor. Amén. Somos vencedores. Amén. Somos un conjunto. Baruch Hashem. Vamos a ver más promesas. Aleluya. 11:21. Sí, Proverbios 11:21. Amén. Aleluya. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Aquí nos da la bendición y la sentencia. Amén. O la sentencia y la bendición. Amén. Tarde o temprano. Tarde o temprano el malo será castigado. Tarde o temprano. Mas la descendencia de los justos será librada. Entonces, vamos a ser justos, porque nuestra descendencia va a ser librada. Ser justos no significa ser perfectos. Ser justos significa que Yeshua murió por nosotros en la cruz del Calvario y aceptamos la corrección diaria. Aceptamos que fallamos, pero que tenemos la sangre preciosa del Cordero de Elohim, que quita el pecado del mundo. Yeshua HaMashiach es el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Yeshua es el sol. Amén. Y la lluvia es el Espíritu Santo. Y nuestro Padre da el sol y la lluvia. ¿Ah? A injustos, a justos, a buenos y a malos. Nosotros que ya nos sentimos buenos, voy a decirlo así, tenemos que seguir caminando en esa bondad, en esa justicia. Tenemos que esforzarnos por amar a nuestros amados y también a los enemigos, bendecirlos. A veces están cercas, porque a veces sentimos al enemigo, pues al que no es enemigo. Pero el enemigo no es el hombre. Por eso tenemos que bendecir al hombre. ¿Sí? Bendecimos al hombre para que el Eterno los libere de la influencia espiritual. Bendecimos al ser humano. Padre, líbralos del odio, del rencor, del resentimiento, de la amargura, de la tristeza. Líbralos de la shonjará, de la lengua mala. Líbralos.
de esa influencia espiritual, de esa influencia demoníaca que está ahí moviéndose. Líbralos, ten bondad. Amén. Amén. Y luego dice, vamos a leer. Vuelve a leer ese verso, por favor. Sí, amén. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. ¿Quién lo va a castigar? El Eterno. Él es el único. Quizás nosotros estamos del lado de los malos, nos arrepentimos y nos pasamos al lado de los buenos. Y nuestra descendencia va a ser librada. No sabemos por qué el Eterno permite ciertas cosas. ¿Para probar nuestra fe? No sabemos por qué el Eterno nos deja vivir cosas difíciles. Pero tenemos que amar al hombre. Porque es la creación del Eterno. ¿Quién se encarga de corromper al hombre? El Satán, el enemigo, el adversario. ¿Tienes alguna cita? El verso 23 que dice, el deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. El deseo de los justos es, ¿cómo voy a hacer el bien al que me rodea? ¿Cómo voy a bendecir a que me rodea? El hacer el bien, ¿sí? Pero, ¿qué dice el perverso? El deseo, que leí yo, Sí. dice, el deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Sí. Está ahí. ¿Hay más? Dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Bueno. Vamos a leer 21:8. Proverbios 21:8. Proverbios 21:8. Amén. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Otra vez, por favor. El camino. Dice, el camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Los hechos del limpio son rectos y los caminos de los perversos son torcidos. ¿Quién los puede enderezar? El arrepentimiento, la teshuvá, el que vuelvan a Dios, el quebranto. Muchas veces decíamos hace rato, el quebranto va a hacer que las personas que están obrando mal se arrepientan, porque les viene una y les viene otra y les pasa una y les pasa otra. En su misericordia, mientras tienen vida, Dios los perdona, Dios los ayuda. Dios tiene misericordia de los malos también, pero si ellos no quieren, no se les puede forzar. Si ellos no aceptan el sacrificio del Eterno, que es Jesucristo, Yeshua HaMashiach, si ellos no aceptan que Yeshua murió para que tengamos vida y vida en abundancia, ¿sí? La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, del Eterno, es vida eterna en Yeshua HaMashiach, en Cristo Jesús. Amén. Baruch Hashem. Amén. Seguimos. Ya casi que vamos a acabar. 29, Proverbios 29, 27. Amén. Amén. Abominaciones a los justos el hombre inicuo, y abominaciones al impío el de los caminos rectos. O sea que el uno y el otro no se pueden ver. Si tú haces lo bueno, el que hace lo malo te va a odiar. ¿Sí? Si el otro hace lo malo, pues uno va a aborrecer las obras del mal. No va a participar en las obras del mal. ¿Sí? O sea, la luz y las tinieblas no pueden convivir. Entonces, el impío va a hacer lo malo, pero no le va a caer bien el bueno, y el malo no le va a caer al bueno bien.
hay una separación. Pero eso no quiere decir que los vamos a maldecir, que los vamos a juzgar y que los vamos a enjuiciar. Es el Eterno el que toma el juicio, es el Eterno a través de las autoridades, a través de las leyes, que hace justicia. Amén. El hombre no puede huir. ¿Dónde puede esconderse uno de Dios? No nos podemos esconder en absoluto de Dios. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. ¿Sí? Entonces tenemos que empezar a cosechar cosas buenas y tenemos que arrepentirnos de las cosas malas que sembramos para que ese fruto no llegue a nuestras vidas y enmendar lo que sea enmendable. Vamos a leer Isaías 55:7, por favor. Gracias por la ayuda en la lectura. 57:15. 55:7. Perdón. 55:7. Amén. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia el Eterno, el cual tendrá de él misericordia, y al Elohim nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Hay una oportunidad? ¿Sí o no? Sí. Dios lo está diciendo. El Eterno lo está diciendo en su palabra. Deje el impío su Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y el hombre inicuo sus malos pensamientos. y vuélvase al Eterno, el cual tendrá de él misericordia. Volver al Eterno es hacer teshuvá, arrepentirse, el cual el Eterno va a tener teshuvá, el cual el Eterno va a tener misericordia. Y al Elohim nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y al Elohim nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A su nombre, Baruch Hashem. Baruch Hashem, porque Él tiene misericordia de la humanidad, porque a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron, pero todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim. Seguimos leyendo en Juan 3:17. Seguimos leyendo. Juan 3:17. 3:16 dice, a lo suyo, a su ministerio, a la obra de reconciliación, a lo suyo vino, a la obra de salvación, a lo suyo vino, mas los suyos, los religiosos de su época, judíos, no le recibieron, los que tenían que avalar que él era el Mesías, mas los que le recibieron, judíos o no judíos, les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim. 17. Porque no envió Elohim a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El Eterno no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Sino para que el mundo sea salvo por él. Para que el mundo fuera salvo por él. Baruch Hashem. Seguimos. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El creer implica venir a Teshuvá, que el impío deje su camino y que el hombre inicuo deje sus pensamientos y volverse al Eterno, el cual es amplio para perdonar. Amén. Amén. Es Teshuvá, el que cree en él va a venir a un arrepentimiento, va a tener un encuentro con el Eterno y el Eterno lo va a renovar, lo va a restaurar, lo va a perdonar de todos sus pecados. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Elohim. Porque no ha creído que Yeshua HaMashiach es el Mesías. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los que no quieran dejar sus obras, esta es la condenación, que los hombres desecharon la luz. Amaron más las tinieblas
que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Todo el que hace lo malo aborrece la luz. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Elohim. Amén. Damos gracias al Eterno. Amén. Porque Él es bueno para con los que andan en su camino. Y los que se arrepienten tienen una oportunidad. Tienen una oportunidad. Amén. Amén. Damos gracias. Oramos. Sí, amén. Vamos a orar. Vamos a orar por las familias que han sufrido un secuestro, por las familias que han sufrido la muerte de un ser querido. Vamos a orar por los que han sido ultrajados, que el Eterno tenga misericordia, por la prueba, por la situación que están pasando. Perdónanos porque a veces parecemos justos y somos injustos, Eterno. Perdónanos porque a veces juzgamos y el único que puede juzgar eres tú. Perdónanos, Padre Celestial, porque a veces nos hemos apartado de tus mandamientos, de tus caminos, de tus ordenanzas. Ten misericordia de nosotros. Te pedimos que nos perdones, que nos ayudes. Hoy me acerco a ti, creyendo que hay un final feliz para el hombre de paz. Hoy me acerco a ti, Señor. Yo quiero ser un hombre de paz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Queremos ser hombres de paz, Padre. Queremos seguir caminando en tus caminos, en tu voluntad, en tu bondad. Que no sea parte de nosotros la misericordia. Que tengamos misericordia, así como tú eres misericordioso. Que ayudemos a levantar al caído. Que restauremos el corazón dolido, lastimado, abrumado por el abuso, por el ultraje, por el hombre inicuo, por el hombre pecador. Te pido por aquellas familias que no han podido perdonar, que no han podido sacar ese odio, ese resentimiento de su corazón. Te pedimos que ayudes a librar su corazón, que su corazón sea purificado, que su corazón sea limpiado. Quita toda carga, quita todo dolor, quita todo resentimiento, Padre Celestial, de ellos, de tus hijos, que han sido abusados, que han sido ultrajados, que han sido llevados una milla más. Ayúdalos, levántalos, pero también queremos que tengas misericordia por aquellas personas que fueron víctimas del Satán. Reprendemos todo espíritu de muerte, de robo, de asesinato, de secuestro. Reprendemos todo espíritu de narcotráfico, Señor. Te pedimos que tengas misericordia de estas personas que están en estas prácticas y que tú salves muchas personas, que tú llegues a muchas personas que están llevando una vida equivocada, Señor, que están viviendo una vida lejos de ti, Señor. Toca su corazón, abre el corazón de estas personas, Padre, al arrepentimiento, a la teshuvá, Señor. Que se vuelvan a ti y que encuentren la salvación, Padre. Ayúdanos, no queremos ser jueces. Ayúdanos a los que estamos caminando detrás del Mesías. Ayúdanos a no cometer errores, a no fallar, a estar firmes hasta el último momento. Y salva a aquellos. Salva a aquellos. Ten misericordia. El enemigo vino a robar, a matar y a destruir. El Satán viene a robar, a matar y a destruir, pero tú has venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Tú has venido a reconciliarnos con el Padre, Señor.
ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Si hubiese algún narcotraficante, si hubiese algún asesino, un ladrón, si hubiese alguien desechado, una prostituta, si hubiese alguien, Padre Celestial, algún creyente que se alejó de tu congregación, de tu iglesia, si hubiese alguien en este momento, Padre, escuchando esta oración, te pido que toques en lo más profundo de su ser y que lo restaures. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el amén, 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 ve amén. Oremos la bendición de los Kohanim. Yeberejeja Adonai Beismereja, Yaer Adonai Panav Eleja, Vijuneja, Yisá Adonai Panav Eleja, Viyatzem Leja Shalom. Que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Eterno eleve su rostro hacia ti y te otorgue su shalom. Pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré en el amén, amén, amén y amén. Baruch Hashem. Amén, Baruch Hashem.